La noche del 3 de enero de 2026 no fue una noche cualquiera en Caracas. Bajo una humedad asfixiante y el ruido habitual de la capital, tres furgonetas negras sin matrículas se deslizaban silenciosamente por la avenida Urdaneta hacia el Palacio de Miraflores. A menos de 1 kilómetro del objetivo, la unidad de élite conjunta, compuesta por 24 operadores de Fuerzas Especiales Occidentales e inteligencia local desertora, inició la fase crítica de la operación Resolución Absoluta. El objetivo era una extracción forzada, neutralizar a Nicolás Maduro y sacarlo del país para enfrentar a la justicia internacional. Mientras la ciudad dormía, el primer anillo de seguridad del régimen, compuesto por la Guardia de Honor Presidencial y asesores de contrainteligencia cubana del G2, no detectó la amenaza que ya estaba en tierra. A las 3 de la mañana, un apagón selectivo de comunicaciones dejó ciego al aparato de seguridad estatal. Los inhibidores de señal de grado militar convirtieron los radios encriptados de la Guardia en ladrillos inútiles. Las cámaras de seguridad se congelaron en bucles pregrabados, mientras los operadores ejecutaban una brecha en el muro perimetral utilizando cargas dirigidas de bajo impacto. Dentro de los pasillos de Miraflores, el combate duró menos de 7 minutos. El uso de granadas aturdidoras y equipos de visión nocturna panorámica permitió a la unidad avanzar con precisión quirúrgica, despejando habitación por habitación. Al llegar a la zona residencial, la puerta blindada de la habitación presidencial fue derribada con una carga térmica, sorprendiendo a Maduro en pijama en medio de un mundo que se derrumbaba. Sin negociación posible, el expresidente fue reducido, encapuchado y sedado para su transporte. El paquete estaba asegurado, pero la extracción representaba un suicidio logístico. A las 3:15 de la mañana, las alarmas resonaron en Fuerte Tiuna y se activaron los colectivos armados en los barrios circundantes. Caracas se convirtió en una trampa de cuellos de botella bloqueados por tanquetas y miles de motoristas leales al régimen. Sin embargo, la tecnología punta superó al caos urbano. Un helicóptero furtivo stealth logró infiltrarse en una ventana de tiempo de 10 minutos, aprovechando un fallo técnico provocado en las defensas antiaéreas rusas S-300 para recoger al equipo y al objetivo antes de desaparecer en la noche caribeña hacia aguas internacionales. En Washington, desde una habitación en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump observaba el operativo en tiempo real junto a sus altos funcionarios de seguridad nacional. A las 5:23 de la madrugada, Nicolás Maduro tocó suelo estadounidense, marcando un quiebre psicológico y político sin precedentes. La captura no fue fruto del azar, fue el resultado de meses de infiltración de la Agencia Central de Inteligencia, que incluso utilizó un reloj de lujo pinchado para mapear los movimientos diarios y los búnkeres ocultos del dictador. El mensaje de la administración Trump fue claro: no se necesita una invasión masiva para alterar el equilibrio de poder en el hemisferio. La era de la impunidad del cartel de los soles en Venezuela había llegado a su fin. El vacío de poder en Caracas, tras la extracción de Nicolás Maduro, desató una tormenta de paranoia en los niveles más altos del Palacio de Miraflores. Sin una línea de sucesión clara y con el alto mando militar en estado de shock, las miradas se posaron de inmediato sobre la figura más temida y oscura del régimen, Diosdado Cabello. El número 2 del chavismo, conocido por controlar las redes de inteligencia y los grupos de choque denominados colectivos, no tardó en reaccionar. Fuentes de inteligencia técnica captaron frenéticas comunicaciones saliendo desde el búnker de Fuerte Tiuna. Cabello sabía que, sin Maduro, él era el siguiente en la lista de objetivos de alto valor de Washington. Su primera orden fue el despliegue inmediato de las unidades de las Fuerzas de Acciones Especiales y la movilización de milicias armadas para acercar las embajadas extranjeras y los aeropuertos, intentando evitar una desbandada de funcionarios que ya empezaban a buscar rutas de escape hacia el Caribe.
Sin embargo, el control de Diosdado Cabello era más frágil de lo que aparentaba. La estructura de poder en Venezuela se basaba en un equilibrio precario entre diferentes facciones militares que se repartían el control del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de combustible. Con la captura de Maduro, ese equilibrio se rompió. Mientras Cabello intentaba proyectar una imagen de resistencia férrea, una facción interna liderada por figuras más pragmáticas del sector económico, comenzó a enviar mensajes discretos a través de intermediarios en Bogotá y Ciudad de Panamá. El dilema era existencial: hundirse con el barco de la revolución o negociar una transición que les permitiera conservar parte de sus activos y evitar una celda en una prisión federal estadounidense. La desconfianza era total. Cabello, consciente de las posibles traiciones, ordenó la detención de 3 generales del ejército bajo sospecha de conspiración en las primeras 12 horas tras el vacío de poder. La presión internacional se intensificó con una velocidad asfixiante. El secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado oficial advirtiendo que cualquier intento de las fuerzas leales a Cabello de utilizar la violencia contra la población civil o ciudadanos extranjeros resultaría en una respuesta militar directa y devastadora. Para respaldar estas palabras, el Pentágono ordenó el reposicionamiento del grupo de combate del portaaviones USS Gerald Ford hacia aguas cercanas a la costa venezolana. La presencia de activos navales de tal magnitud no era solo una advertencia para los jerarcas del régimen, sino también un mensaje para los aliados externos como Rusia y China. Se les dejó claro que cualquier interferencia en el proceso de restablecimiento del orden democrático sería considerada un acto de agresión directa contra los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. En las calles de Caracas, el silencio tenso fue roto por el rugir de las motocicletas de los colectivos, pero la respuesta popular fue distinta a años anteriores. El miedo, que durante décadas fue la principal herramienta de control social, empezó a evaporarse. La noticia de la captura de Maduro se filtró rápidamente a pesar del bloqueo de Internet, gracias a redes satelitales que el Comando de Operaciones Especiales había activado previamente. La población empezó a asomarse a las calles, no con banderas políticas, sino con una exigencia desesperada de alimentos y medicinas. La economía venezolana, ya en ruinas, se detuvo por completo. Los puertos se cerraron y el suministro de energía eléctrica se volvió intermitente debido a la falta de personal técnico que optó por resguardarse en sus hogares a la espera de un desenlace definitivo. El régimen de Maduro no solo había perdido a su líder, estaba perdiendo el control del territorio y, lo más importante, el monopolio de la fuerza. El factor determinante en el éxito de la Operación Resolución Absoluta no fue solo la fuerza bruta, sino la inteligencia tecnológica de última generación que se infiltró en el círculo más íntimo del poder. Durante meses, la Agencia Central de Inteligencia había seguido cada movimiento y cada latido del corazón del dictador a través de un objeto de lujo que él mismo portaba con orgullo en su muñeca, un reloj de alta gama, regalo de un supuesto aliado, que contenía un microsensor de geolocalización y audio de alta sensibilidad totalmente indetectable para los escáneres de contrainteligencia cubana. Este dispositivo, activado de forma remota, permitió a los planificadores en Washington conocer no solo las coordenadas exactas de Maduro dentro del laberinto de túneles bajo el Palacio de Miraflores, sino también sus conversaciones privadas y su estado de ánimo. Mientras el mundo procesaba las imágenes de su traslado hacia los Estados Unidos, el despliegue militar en suelo venezolano entraba en su fase más agresiva y visible frente a las costas del estado Vargas. A las 6 de la mañana, el horizonte frente al puerto de La Guaira se tiñó de un gris metálico con la aparición de la flota de asalto anfibio liderada por el buque de mando de la Cuarta Flota. No fue un desembarco caótico, sino una coreografía de poder militar sin precedentes en el hemisferio.
Bajo el estruendo de los helicópteros de transporte Super Stallion y la escolta de los cazas de quinta generación, los primeros grupos de infantes de marina, conocidos como los marines, tocaron tierra con una misión específica: establecer un perímetro de seguridad total en el corredor estratégico que une el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con la ciudad de Caracas. La resistencia de las baterías de defensa costera fue inexistente. Los oficiales a cargo, enfrentados a la realidad de una superioridad tecnológica abrumadora, prefirieron destruir sus manuales de códigos y abandonar sus puestos antes que ser blanco de los misiles de precisión que ya sobrevolaban la zona. La caída del puerto de La Guaira y el control de la autopista principal significaron el aislamiento logístico definitivo para los leales a Diosdado Cabello, que aún intentaban organizar una defensa en la capital. Los blindados anfibios y los vehículos de reconocimiento ligero comenzaron su ascenso por la montaña, despejando barricadas improvisadas con la misma facilidad con la que el viento dispersa el humo. En cada puesto de control abandonado por la Guardia Nacional, los marines encontraban evidencias de una retirada apresurada, uniformes descartados, armas oxidadas y una total ausencia de voluntad de combate. La estrategia de descabezamiento del régimen había funcionado mejor de lo esperado, dejando a las tropas de base sin mandos claros y sin una razón por la cual arriesgar la vida frente a la fuerza militar más poderosa del planeta. Mientras tanto, la presión sobre los activos económicos del régimen alcanzó un punto de no retorno. Con la llegada de los marines, el control sobre las instalaciones petroleras y los centros de distribución de combustible pasó a manos de equipos especializados de seguridad industrial protegidos por fuerzas especiales. El flujo de dinero proveniente del narcotráfico y la minería ilegal, que sostenía la lealtad de los altos mandos militares a través del cartel de los soles, se detuvo en seco. Los bancos internacionales, bajo órdenes directas del Tesoro estadounidense, congelaron de inmediato cualquier movimiento de cuentas vinculadas a la red de testaferros y familiares de la cúpula chavista. Caracas estaba rodeada, aislada, financieramente y militarmente superada, marcando el inicio del fin de una era de oscuridad política que había durado más de 2 décadas. Mientras los blindados estadounidenses consolidaban su control sobre las arterias principales de Caracas, una segunda batalla, mucho más silenciosa pero igualmente devastadora, se libraba en los rascacielos de las zonas financieras y en las mansiones de los sectores más exclusivos del este de la ciudad. El enfoque de la administración Trump no se limitó a la captura física de Nicolás Maduro, se extendió hacia la neutralización total de la infraestructura financiera que sostenía al régimen, apuntando directamente a la denominada élite heredera del chavismo. Estos hijos y familiares directos de los jerarcas, una generación que nunca empuñó un fusil en la revolución, pero que hoy controla fortunas incalculables a través de contratos estatales y redes de testaferros, se encontraron de repente atrapados. Las investigaciones, lideradas por periodistas de investigación y agencias federales, habían mapeado con precisión quirúrgica cada movimiento de sus jets privados, cada propiedad en paraísos fiscales y cada empresa fachada utilizada para el lavado de dinero proveniente del oro y el petróleo. La caída del sistema de protección política dejó a estos bolichicos en una situación de vulnerabilidad absoluta. Nombres que antes se movían en la sombra de los grandes negocios energéticos y de defensa empezaron a aparecer en las listas de objetivos de alta prioridad del Tesoro de los Estados Unidos. La estrategia de máxima presión financiera, coordinada con la ocupación militar de los puertos, bloqueó cualquier intento de escape masivo hacia refugios seguros en el Caribe o Europa. En los pasillos de las instituciones intervenidas por las fuerzas especiales, se descubrieron archivos que documentaban cómo esta nueva élite operaba como un brazo financiero del régimen, utilizando fundaciones sociales como fachada para desviar miles de millones de dólares, la captura de los servidores centrales del Banco Central de Venezuela
y de la estatal Petróleos de Venezuela proporcionó la evidencia definitiva necesaria para desmantelar las redes de corrupción que habían desangrado al país durante más de 2 décadas. En este escenario de colapso, las tensiones internas entre las facciones sobrevivientes alcanzaron un punto de ebullición. Mientras Diosdado Cabello intentaba mantener una postura de resistencia armada desde la clandestinidad, figuras como Delcy Rodríguez se encontraban ante un dilema existencial. El análisis geopolítico sugería que la facción civil del régimen estaba buscando desesperadamente una salida negociada que les garantizara inmunidad, a cambio de entregar las ubicaciones de los últimos reductos de los colectivos armados y de los asesores extranjeros que aún permanecían en territorio venezolano. La desconfianza era tal que los anillos de seguridad empezaron a enfrentarse entre sí. Los escoltas, conscientes de que sus salarios en bolívares no valían nada y que las recompensas en dólares por información eran astronómicas, se convirtieron en la mayor amenaza interna para sus propios jefes. El impacto de este desmantelamiento administrativo fue inmediato en la operatividad del Estado. Sin el flujo de dinero en efectivo y sin acceso a las plataformas bancarias internacionales, el régimen perdió la capacidad de comprar lealtades en los niveles medios y bajos de la administración pública. Las gobernaciones y alcaldías, que durante años funcionaron como feudos personales de los aliados de Maduro, empezaron a caer una tras otra ante la presión de la población civil y la presencia de patrullas de reconocimiento de los marines. La Operación Resolución Absoluta no solo estaba sacando a un dictador del poder, sino que estaba extirpando sistemáticamente el tejido de corrupción que permitía que el sistema respirara. El mensaje era inequívoco. En la nueva Venezuela no habría lugar para los herederos del saqueo y cada centavo desviado de las arcas públicas sería perseguido hasta las últimas consecuencias en los tribunales internacionales. Mientras Nicolás Maduro enfrentaba sus primeras horas en una celda de alta seguridad en suelo estadounidense, el foco de la Operación Resolución Absoluta se desplazó hacia el epicentro del dolor y la represión en Caracas. Los centros de detención política. A las 10 de la mañana del cuarto día de la intervención, las unidades de marines y fuerzas especiales, en coordinación con grupos de derechos humanos locales, iniciaron el asalto y la liberación de El Helicoide y la prisión de Ramo Verde. Lo que encontraron dentro de esas paredes de concreto fue el testimonio vivo de un cuarto de siglo de brutalidad. Miles de ciudadanos, desde estudiantes hasta militares disidentes, fueron sacados a la luz del sol por primera vez en años. Las imágenes de estos prisioneros políticos abrazando a sus familiares, transmitidas por las pocas señales de televisión que volvían a la vida, generaron una ola de catarsis emocional que terminó de sepultar la legitimidad moral del chavismo. No se trataba solo de un cambio de gobierno, era el inicio de un proceso de sanación nacional que Washington había planificado meticulosamente bajo la supervisión del secretario de Estado Marco Rubio. La estrategia de la administración Trump para el día después se basaba en 3 pilares fundamentales: estabilización inmediata, recuperación económica y transición democrática. Para lograrlo, se activó un puente aéreo humanitario masivo desde Miami y Curazao, enviando toneladas de suministros médicos y alimentos básicos para mitigar la hambruna provocada por años de mala gestión y saqueo. Sin embargo, el desafío más grande no era logístico, sino humano. El éxodo de más de 7 millones de venezolanos alrededor del mundo representaba una herida abierta que debía cerrarse. Se anunciaron planes para la repatriación voluntaria y la creación de un fondo de reconstrucción nacional financiado con los activos confiscados a la cúpula del régimen y sus testaferros. Estos recursos, calculados en decenas de miles de millones de dólares, pasaron de alimentar el lujo de los bolichicos en el exterior
a convertirse en el motor de una nueva infraestructura energética y de salud en las provincias más olvidadas del país. En el ámbito político, el desmantelamiento del Estado comunal dio paso a un consejo de transición compuesto por figuras de la sociedad civil, académicos y sectores de la oposición que habían resistido desde el exilio. La directriz de Washington fue clara: no se permitiría un vacío institucional que pudiera ser aprovechado por grupos terroristas o remanentes de los colectivos armados. Las Fuerzas Armadas venezolanas, ahora bajo un mando provisional depurado de los generales del Cartel de los Soles, comenzaron un proceso de reinvención bajo la asesoría del Comando Sur. La meta era transformar a una institución politizada en una fuerza profesional dedicada a la protección de la soberanía y el apoyo a las labores de reconstrucción. El mensaje para aquellos que aún dudaban en las sombras de la clandestinidad era contundente: la justicia internacional no se detendría solo en Maduro. Cada oficial que hubiera participado en crímenes de lesa humanidad tendría que rendir cuentas ante los tribunales. Este proceso de justicia y reparación se extendió también a los venezolanos en el exterior. La administración estadounidense impulsó una legislación especial para proteger y regularizar a los miles de migrantes que habían huido de la persecución y la miseria, reconociéndolos como piezas clave para el futuro desarrollo del país. El plan del comandante Luis Quiñones y otros líderes de la diáspora empezó a tomar forma real, movilizando no solo recursos políticos, sino también el talento técnico de una generación que fue expulsada y que ahora veía, por primera vez en 2 décadas, una ruta clara de regreso a casa. La caída de la dictadura no significó el fin de los problemas, sino el inicio de una ardua tarea de reconstrucción de un tejido social deshecho. Venezuela, bajo la mirada atenta de la comunidad internacional, comenzaba a transitar el difícil camino de la libertad total, dejando atrás las migajas del populismo para aspirar a un sistema de mérito, trabajo y legalidad que parecía perdido para siempre. El escenario final de esta saga geopolítica no se desarrolló en las calles de Caracas, sino en una sobria sala de tribunal en el Distrito Sur de Florida. Nicolás Maduro, el hombre que una vez ostentó un poder absoluto sobre las vidas de 30 millones de venezolanos, se presentó ante un juez federal estadounidense despojado de sus insignias de mando y de su retórica revolucionaria. Las acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a gran escala y lavado de dinero, acumuladas durante más de una década por el Departamento de Justicia, finalmente encontraron su día en la corte. El desfile de testigos, que incluyó antiguos aliados cercanos, generales del Cartel de los Soles y operadores financieros arrepentidos, pintó un cuadro devastador de un Estado convertido en una empresa criminal transnacional. La caída de Maduro no fue solo una victoria para la política exterior de Donald Trump, fue una validación del sistema de justicia internacional frente a la impunidad de los regímenes autocráticos. Mientras el proceso judicial avanzaba en el norte, en Venezuela se iniciaba la tarea titánica de reconstruir una nación sobre las cenizas de la ideología. Los símbolos del chavismo fueron retirados sistemáticamente de los espacios públicos, no por decreto militar, sino por una población que reclamaba su derecho a una identidad nacional libre de cultos a la personalidad. Las estatuas derribadas y los murales borrados marcaron el cierre definitivo de un capítulo que duró un cuarto de siglo y que dejó cicatrices profundas en la psique colectiva. El enfoque de la transición, liderado por figuras como el secretario Marco Rubio y el Consejo de Transición, priorizó la transparencia y la rendición de cuentas. Se crearon comisiones de la verdad para documentar las violaciones sistemáticas de derechos humanos y para asegurar que los responsables de las torturas en centros como el Helicoide nunca más volvieran a ocupar cargos de autoridad. Desde el punto de vista geopolítico, la caída del régimen de Caracas
provocó un efecto dominó en el hemisferio. Sin el petróleo venezolano para subsidiar proyectos ideológicos y sin el territorio nacional como santuario para grupos irregulares, la influencia de potencias extrarregionales como Rusia e Irán se vio severamente disminuida. El Caribe y Sudamérica comenzaron a respirar una nueva estabilidad, centrada en el comercio y la cooperación en seguridad bajo el liderazgo renovado de los Estados Unidos. El éxito de la Operación Resolución Absoluta envió un mensaje inequívoco a otros regímenes autoritarios en la región. El tiempo de las dictaduras protegidas por la soberanía malentendida había terminado. La tecnología de inteligencia, la presión financiera y la voluntad política se habían alineado para demostrar que ningún búnker es lo suficientemente profundo cuando la justicia internacional decide actuar. Al final del día, el legado de esta intervención no se medirá solo por la captura de un dictador, sino por el regreso de la esperanza a los hogares venezolanos. Los millones de migrantes que cruzaron selvas y fronteras, representados por la lucha de líderes como el comandante Luis Quiñones, empezaron a ver un camino de regreso a una patria que los valora por su talento y su esfuerzo. Venezuela, con sus inmensas reservas de recursos naturales y sobre todo con la resiliencia de su gente, se posiciona ahora como el nuevo motor económico del continente. La historia recordará este momento no como una invasión, sino como una liberación necesaria que devolvió el destino de una nación a sus verdaderos dueños. La era del miedo ha concluido. La era de la libertad ha comenzado. El sol que sale sobre el Ávila ya no ilumina una tiranía, sino el nacimiento de una democracia que promete no volver a dormir mientras su libertad esté en juego.